Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de Estación de Radio y, por supuesto, en Solo Negocios MX. Y el día de hoy vamos a platicar de economía con fundamento a la conferencia de prensa emitida por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, quien destaca sus resultados de análisis y proyecciones que realiza en el tenor de lo que es el Comité de Estudios Económicos del organismo. Y bueno, los mensajes principales, empezamos. Variables resultantes de la encuesta mensual reflejan persistente estancamiento de la economía. La expectativa de crecimiento permanece sin cambio en 0.1%. Y como se observa en la tabla que acompaña el boletín, todas las variables permanecen sin cambios, excepto una ligera apreciación del tipo de cambio hacia 2010 contra los 20.45 que se tenían proyectados el mes previo. Como se ha anticipado, la expectativa de crecimiento de empleo registrados en el IMSS sigue deteriorándose hacia los 160,000 puestos de trabajo, desde los 190,000 de hace apenas un mes. Para 2026, la encuesta mantiene variables estables con excepción de reducciones en estimaciones de PIB desde 1.5 a 1.3 y un ligero fortalecimiento del tipo de cambio hacia 20.75. Esto pues para finalizar el año de 2026. Señalan que en el segundo trimestre se han perdido 139,444 trabajos formales registrados ante el IMSS. Abril, mayo y junio registran caídas superiores en cada mes, situación no observada desde la pandemia 2020 y que de no revertirse la generación de empleos podría ser nula incluso en este año. Habrá eventos extraordinarios que pueden distorsionar las cifras, como la inscripción en el IMSS de más 100,000 repartidores de comida por parte de aplicaciones digitales bajo el nuevo esquema legal, pero esos trabajadores ya están empleados hoy en día y bueno, aun cuando terminen registrados y sumen en la parte de registro IMSS, pues realmente es gente que para la población económicamente activa ocupada ya tenía una actividad económica real y por lo tanto en una métrica asertiva del empleo formal, pues no tendría por qué considerarse como puestos de trabajos nuevos. En junio se señalan pues varios vientos en contra que enfrenta la economía mexicana, incluyendo incertidumbre de cómo va a funcionar los juzgados recientemente electos una vez que entren en funciones, el posible rumbo que tome la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y los eventos geopolíticos que tienen como impacto pues subyacente encarecer los insumos. A esto se une la sanción que impuso la unidad FinCEN, que es esta red en contra de crímenes financieros del Departamento del Tesoro, red de control de delitos financieros, que le impuso a 2 bancos y una casa de bolsa mexicana. Si bien las instituciones financieras afectadas
en términos comparativos de todo el sistema financiero son pequeñas en su conjunto respecto al total. No es un evento aislado, realmente es un evento disruptivo para todo el sector. El futuro de estas instituciones es incierto y es un hecho que la gran mayoría de las instituciones bancarias van a desacelerar las operaciones en el proceso de incorporación de filtros, sistemas y programas de capacitación para reducir la posibilidad de que otras instituciones sean sancionadas. Estas medidas deberán ser implementadas por empresas industriales, comerciales y de servicios. ¿A qué se refiere el IMEF? Punto número 1, ya hay una señalización concreta con sanciones administrativas en principio. Punto número 2, las demás instituciones tienen que absorber criterios y normatividades, incluso estadounidenses, para aplicar a sus procesos internos y hacer revisiones hacia el pasado respecto a implementaciones de legislación antilavado, pero sin soslayar que tienen que implementar criterios sobre evitar financiamiento del terrorismo. En ese sentido, para implementar todos estos esquemas y fortalecimientos, pues tienen que capacitar más a su personal y probablemente ciertas operaciones que son muy sencillas de hacer hoy en día, por ejemplo, una transferencia electrónica, puedan ralentizarse ante la necesidad de revisiones ulteriores por los algoritmos que se definan en estos nuevos esquemas por estas instituciones financieras. Entonces, sí hay un potencial impacto en la inmediatez de costo de tiempo para que los agentes económicos podamos emplear sus requerimientos y seguir utilizando sus servicios. Por otro lado, paralelamente, la recomendación es que estas medidas también empiecen a ser adoptadas por empresas mexicanas en cualquier sector de la economía, no importa que no sean entidades financieras, en función del posible riesgo de ser señaladas por este FinCEN y el Departamento del Tesoro por tener vínculos en financiamiento al terrorismo. Punto número 5. Tal como lo reporta el IMEF en meses anteriores, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estima que cada año hasta 30,000 millones de dólares producto del narcotráfico son enviados por los cárteles a nuestro país. Y es lógico pensar en función a esa dimensión de recursos que algún porcentaje recae en empresas formales y en su caso, obviamente, a través del sistema financiero. Recientemente la prensa norteamericana reportó que las autoridades estadounidenses habían desarticulado una red de transporte de dinero en efectivo utilizando camiones blindados para cruzar la frontera. Ese dinero no necesariamente entra al sistema financiero o quizá una parcialidad. Otra parte se allega directamente por el sistema financiero. Esos elementos son los que no solo implican a las instituciones financieras mexicanas, sino potencialmente a las empresas que estén vinculadas de manera directa y subyacentemente de manera indirecta. ¿Por qué? Porque una empresa que hoy en día directamente está vinculada con organismos terroristas, ciertamente también tiene operaciones formales ordinarias. Y esa empresa podría ser suministradora de una empresa formal y que no tiene nada que ver con los organismos terroristas. Y entonces el hecho de comprarle proveeduría a esa empresa formal en ciertas cosas e ilegal en otras, pues pone en riesgo a la empresa compradora. Sí, el tema de lavado de dinero es con respecto al dinero de tu cliente, cómo llega, si es dinero que viene de fuente ilícita o no. El tema de financiamiento terrorista es cómo se va tu dinero, a dónde, a qué proveedores, en dónde compras. Y ese es el tema clave. En la legislación mexicana no cubrimos ese último eslabón, solo el de antilavado y obviamente solo a los agentes económicos señalados en la ley, actividades vulnerables se le dice, obviamente las instituciones financieras y por supuesto cierto número otro de actividades ordinarias como el arrendamiento, temas inmobiliarios, joyerías, agencias aduanales en ciertos rubros de actividad, etcétera, etcétera. Bueno, eso está cubierto en la legislación mexicana respecto al origen del recurso, o sea, el dinero de tu cliente, cómo te lo paga y de dónde lo sacó. El tema de financiamiento del terrorismo, que no está en la legislación mexicana, pero que nos obliga por el riesgo de ser señalados por los Estados Unidos y sus dependencias gubernamentales, pues básicamente nos obliga a cumplir la legislación americana y los parámetros de protección por aquella situación de que nosotros le compramos a empresas que no tenemos precisión y conocimiento de si son nada más formales, ordinarias o formales y vinculadas directamente con organismos terroristas. En ese sentido,
pues obviamente el riesgo. Además, a todo lo anterior se suma que el presidente Trump el fin de semana pasada envió una carta al gobierno mexicano junto con otra serie de cartas a diferentes gobiernos en el planeta, anunciando aranceles de 30% a todas las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos a partir de agosto. Estos aranceles serían adicionales a los sectoriales existentes como los de acero y aluminio y ahora recientemente también los del desacuerdo a partir de los productores jitomateros en México hacia la producción también jitomatera en Estados Unidos. Entonces son aranceles extraordinarios. Es un texto de comunicado muy parecido al enviado a otras naciones con la posibilidad de que haya una herramienta de negociación política para considerar concesiones, por ejemplo, en el TEMEC, pero expresamente habla del tema de un mayor trabajo del gobierno mexicano en contra del narcotráfico. Veremos si se implementan los aranceles o no, como ya ha ocurrido desde los meses pasados, y o se pueden prorrogar o se eliminan o se aplican parcialmente. Pero de implementarse, pues el costo de los productos mexicanos que se lleven a Estados Unidos va a crecer y obviamente ese crecimiento de costo va a inhibir su consumo. O sea, disminuirían nuestras exportaciones a ese alcance. Y entonces, aun si es una medida temporal, va a generar incertidumbre, volatilidad y conflicto en las operaciones comerciales mexicanas hacia los Estados Unidos. Finalmente, a pesar de los esfuerzos de recaudación del Servicio de Administración Tributaria y recortes de gastos por la Secretaría de Hacienda para llegar a un déficit ampliado de 4% del Producto Interno Bruto este año, Pemex sigue siendo un gran obstáculo para lograrlo. La empresa genera una utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización de aproximadamente 20,000 millones de dólares en promedio por los últimos 6 años, apenas para hacer frente al pago de intereses de su deuda. Sin embargo, a pesar de pagar casi 5,000 millones de dólares a proveedores, todavía se les adeuda otros 20,000 millones, además de tener vencimiento de deuda propia de 23,000 millones de dólares en 2025 y 2026. Es claro que la paraestatal no tiene recursos para hacer frente a esas obligaciones inmediatas que suman 46,000 millones de dólares, por lo que el gobierno federal tendría que seguir apoyando a la empresa para cumplir con sus obligaciones a costo de un deterioro del perfil fiscal mexicano. Esta cantidad representa casi 3% del PIB, que si se suma la deuda actual del gobierno federal, se aproximaría a un nivel pues no compatible con una calificación crediticia que tiene hoy en día nuestro país, pudiendo provocar una degradación de la misma si no se afronta un criterio más asertivo. Recordemos que la Secretaría de Hacienda ya ha trabajado en el tema recortando gasto público, pero si tiene que volver a meter recursos a Pemex, como aparenta que va a ocurrir, pues obviamente el escenario se puede poner muy complicado. Voy a corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio.
Continuamos en Solo Negocios Radio y profundizamos en la perspectiva de IMEF. Bueno, el punto número 1, las variables. Tasas de movilidad, crecimiento del Producto Interno Bruto se espera un 0.1%, básicamente una nulidad del crecimiento real en el año, y por crecimiento real nos referimos a un crecimiento ajustado por inflación. 2, una inflación de 4% que tiene una perspectiva también de estancamiento de la movilidad de la inflación. La inflación actualmente está en estos rubros, un poco arriba del 4%. Y no bajar más tiene la implicación de que las presiones inflacionarias no están siendo vencidas por el criterio aplicable de lo que es la tasa de interés. Y el Banco de México muy probablemente ya no pueda continuar bajando sus tasas, al menos en los 50 puntos base que lo venía haciendo, le tenga que meter un freno e incluso quizá un freno absoluto a ese criterio. El balance público tradicional, la deuda pública al perfil más alto, 4% del Producto Interno Bruto. Esa es la meta del Banco de México, perdón, de la Secretaría de Hacienda, con el propósito de evitar un problema de calificación de deuda que pueda traer un incremento en el costo de la deuda pública. El tema en concreto es el vinculado a Pemex y ahorita profundizamos en ello. La tasa de política monetaria 7.50, dando pauta para quizá una o dos bajas de tasas en el año, pero no más en función precisamente de las presiones inflacionarias. Empleo en el IMSS, 160,000 puestos, sigue degradándose la expectativa de generación de empleo porque la economía no está actuando. Ciertamente en ciertos subsectores hay crecimiento. Si nos vamos a la maquila, por ejemplo en Juárez, ciertamente va en negativo en los últimos 18 meses, pero, o ya 24 meses de hecho, pero también ciertamente hay ciertas maquilas que sí contratan. Entonces, el que se diga que se va a crecer poco en empleo no quiere decir que no se va a generar empleo. Es un cambio absoluto la métrica que tiene IMEF. Por un lado se genera, pero las pérdidas de empleo provocarán que el cambio absoluto solo sea en 160,000 puestos. El tipo de cambio 2010, con una apreciación notoria en el momento de hacia los 18.80, 18.90, que además se alteró en el día por una serie de circunstancias vinculadas a algunos señalamientos internos de política pública. Pero el tema concreto del tipo de cambio es que está sumamente eslabonado por su ductilidad, que a través de los años se lo ha ganado, lo cual no es malo, hacia el dólar americano, pero que el dólar americano, ante el contexto de una serie de políticas públicas erráticas que están desviando de una tendencia de estabilidad en el crecimiento hacia una posibilidad de recesión, pues debilita la moneda americana. Y una debilidad de la moneda americana provoca que las monedas dúctiles como el euro, la lira turca, entre otras, pues se aprecien. Y entonces no es nada más la apreciación del peso, sino una apreciación a consecuencia de la depreciación del dólar. 2010 a finales de este año, y una cuenta corriente hacia menos 0.8% con una relativa estabilidad, pero degradándose, en donde desde 1994 tendemos a tener una cuenta corriente de 1% negativo. Prácticamente toda la cuenta corriente es balanza comercial, tiene algunos elementos extraordinarios, pero la balanza comercial tiende a ese déficit de 1% en función de que tendemos a importar un poco más de lo que exportamos. Esto de manera global en nuestro país. Por un lado, ha habido crecimientos en nuestro déficit comercial, por ejemplo, con China en los últimos 2 años, más o menos. Por otro lado, ha habido potenciales y momentos importantes de superávit comercial con Estados Unidos en general y en particular en algunos rubros muy concretos como el agroindustrial. Pero además, la alteración de disminución del déficit, que se ilustra desde un 1% negativo hasta un 0.8% negativo, está fundamentado en la alteración del comercio internacional. Y entonces, hasta ahí se nota alteraciones correspondientes. Para 2026, las expectativas cierran de la siguiente forma: el crecimiento del Producto Interno Bruto hacia 1.30%, inflación 3.80, no logrando realmente un avance sustancial en la lucha contra la inflación, por las presiones que se aducen en el contexto de un escenario de renegociación del tratado que probablemente se dé durante finales de 2025 y principios de 2026. Balance público tradicional 3.50, avanzando en la disminución del déficit fiscal, pero con un optimismo al respecto, porque de nuevo, si volvemos al tema de Pemex, que adelante profundizamos, no se resuelve, pues obviamente esto no se va a cumplir.
Tasa de política monetaria en consonancia con esa disminución inflacionaria 7%, pero no sería sustancialmente más baja la inflación para bajar más la tasa. Sería una tasa pues relativamente media. Empleo de IMSS, 300,000 puestos, ligeramente más alto, teniendo un crecimiento desde el 0.1 que se espera este año hasta 1.30. Bueno, pues como sea, se genera algo más de empleo en términos absolutos. Tipo de cambio 20.75, ligera depreciación contra el 20.10 de 2025 y cuenta corriente menos 0.90 en la expectativa de una aligeración de las tensiones comerciales globales o al menos que se empiece a clarificar el escenario. Si se van a quedar aranceles, qué nivel, cuál es la efectividad de estos y los alcances que se puedan compartir entre pues, el exportador de cualquier país y el importador de Estados Unidos en cuanto a que se repartan el costo y no genere un impacto inhibidor de mercados. Ahora sí, profundicemos. El tema de empleo, por ejemplo, pues está muy ligado a la movilidad del PIB. Vamos, el PIB, por ejemplo, en la materia de ingresos, habla de lo que es la perspectiva subsectorial de productividad o de producción, cuánto venden las empresas en los diferentes subsectores económicos y cuántos impuestos pagan. Con esa métrica podemos ver subsector agropecuario, sector primario, sector secundario con construcción, distribución de electricidad, minería y manufactura, por supuesto, y un sector terciario con servicios y comercio, comercio con mayoristas y minoristas y servicios en multiplicidad de tipos de servicios, desde profesionistas, servicios técnicos, servicios restauranteros, entre otros. Bueno, ¿cómo va la movilidad económica? Por ejemplo, vemos los datos de turismo, la encuesta de visitantes internacionales, y damos cuenta que sigue creciendo el número de gente que nos visita, pero no a una tasa altísima. Obviamente hay límites y la violencia que se ve en el país limita más las visitas. Luego, por otro lado, ahora se empiezan a anidar estas marchas y conductas medio erráticas de algunos mexicanos con los temas estos relativos a la presunta gentrificación, que en mi opinión no es nada más que un resultado de la oferta y la demanda de las acciones de los mercados, que en todo caso por medio de regulación, pero sobre todo el incentivo para mayor construcción de vivienda pudiera subsanarse. Tenemos muy mal resultado en las últimas décadas en la construcción de vivienda en el país completo, donde cuando se ha ocurrido, no se ha ocurrido en las regiones adecuadas y generado, pues, por ejemplo, colonias y colonias vacías en diferentes partes del país por lo lejano de los centros de trabajo. Y por otro lado, pues sin un incentivo efectivo real, y yo no me refiero a incentivos fiscales, sino de una funcionalidad armónica entre los procesos de producción de vivienda y la demanda creciente de vivienda. Por eso el encarecimiento de la vivienda en el país. Y por eso también, cuando hay movilidad migratoria como la que ocurre con extranjeros, pues provoca esto que le llaman gentrificación. Es realmente un resultado de oferta y la demanda. Bueno, ese tipo de actos inhiben visitantes, pero bueno, al final del día sigue creciendo el número de visitantes. Pero ese número de visitantes tiene más o menos un año que si bien llegan cada mes 5, 7% más y traen dinero para gastar en su proceso de visita a nuestro país, lo cierto es que cada vez per cápita gastan menos. Y puede leerse como que llega mucha más gente del dinero que traen, y entonces ahí la ecuación con el dividendo y el divisor provoque una disminución del dato per cápita. Pero también habría que ponernos a pensar que las tendencias inflacionarias claramente muestran que precisamente en los sectores de hospedaje, transporte aéreo, ocasionalmente transporte terrestre y por supuesto alimentación, son de los más presionantes en las tendencias inflacionarias, tanto en la parte de productor como en la parte de consumidor. Si ese dato es cierto, como viene dándose a conocer cada 15 días por INEGI en la parte de consumidor y cada mes en la parte de productor, es obvio entender que los visitantes sí llegan, pero gastan menos. Y si eso está ocurriendo, pues obviamente ese menor gasto provoca una menor demanda eventual o la constricción del negocio como para poder seguir ofreciendo lo que se está ofreciendo de servicios, pero con menor generación de empleo, lo que trae como implicación precisamente el dato esperado de IMEF, muy vinculado estrechamente con una tasa de crecimiento del país baja. 160,000 puestos absolutos generados en 2025 esperados, para una tasa de 0.1% de crecimiento tiende a ser lógico, pero además se puede degradar.
Y claro, quizá en 1, 2, 3 meses que se implemente adecuadamente esta nueva normatividad de inscribir a Seguridad Social a los repartidores y choferes de aplicaciones de redes de transporte, que por tener un ingreso arriba del salario mínimo obligue a esas plataformas a registrarlos, provoque un aumento más o menos de 100,000 puestos formales en el IMSS. Pero ya existía ese empleo. Era un empleo no informal, sino categorizado jurídicamente de una forma diferente, y ahora se formalizará al rubro empleo con seguridad social, bajo el eslabón de la Ley Federal del Trabajo que corresponde. Pero eso es un criterio jurídico de reclasificación, no es expresamente una actividad en donde de la nada creciera ese empleo y fuera empleo nuevo. Entonces, la degradación de la generación de empleo es muy notoria en el país y de nueva cuenta subsectorialmente puede haber excepciones, pero ciertamente esa es una tendencia muy clara. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo? ¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí, www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues me voy a brincar lo de FinCEN y me voy al tema comercial. Las relaciones comerciales con Estados Unidos pues son cruciales para nuestra economía. La economía mexicana debe tener unos 40 años creciendo hacia un promedio de 1.7% anual más o menos. Se ha degradado en los últimos 8 su tasa de promedio de crecimiento por diversas circunstancias. Pero el punto en concreto está radicado en que una parte que rescata a ese magro crecimiento es nuestra vocación exportadora, que a partir de la apertura comercial de 1986, cuando México se adscribe al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, que a la postre se convierte en la Organización Mundial de Comercio, así como la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, pues México empezó a trabajar mucho y a generar muchas oportunidades de generación de empleo, de mejora de calidad de vida y de oportunidades de negocio en el comercio exterior, directamente en exportaciones, en servicios logísticos, en servicios laterales, anexos y conexos. Y bueno, Ciudad Juárez, que ya tenía la maquiladora antes, ciertamente expandió, básicamente duplicó su población nada más entre 1990 y el año 2000, así como muchas otras ciudades fronterizas, y a la hora de extender los procesos de permisos CIMEX a todo el país, pues ha habido el grado de que de los 23 millones de empleos, 22 millones de empleos más o menos formales que tenemos en el Seguro Social, más o menos, creo que
3 millones pertenecen precisamente a la maquila de manera directa y otro tanto a sus proveedores indirectamente. Entonces, la dependencia de las exportaciones es importante. Además, no solo la maquila exporta, hay muchas empresas mexicanas sin ser maquila que exportan. Y entonces esa sinergia al comercio internacional expande. Y luego los importadores, que también han generado adecuada oportunidad. Puede ser una empresa meramente importadora que trae bienes que en otro lado no existirían en México, da acceso a los mexicanos a bienes de consumo que satisfacen sus necesidades en cierto nivel, y eso genera una derrama económica también en esas empresas. Bueno, el comercio internacional para México ha sido crucial y la fase de exportaciones fundamental en ese magro crecimiento de los últimos 40 años. Si no existiera, muy probablemente el crecimiento promedio sería prácticamente nulo en esos 40 años. ¿Por qué? Porque nuestra masa productiva nacional y nuestro mercado interno no ha tenido un crecimiento sustancial. Ha empezado a tener en los últimos 8 a 10 años, pero ciertamente a nivel general, los últimos 40 no ha ocurrido así. Bien, en función de esos números, es crucial el tema de comercio internacional para México. Y desde que entró Donald Trump como presidente en 2016, pues en 2017 más bien, se puso en entredicho la temática. Al final se renegoció el tratado y llegamos a conclusiones en función a decir que el tratado México, Estados Unidos, Canadá, sustituto del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, pues realmente era el mismo tratado con algunos elementos innovadores y algunos elementos encarecedores y una politización plena. Bueno, viene el tiempo y viene el segundo término del presidente Donald Trump y llega con una perspectiva recargada de expandir una guerra comercial que inició con China y que pintaba darnos una gran oportunidad a México con esta gestión del presidente Trump, a ponernos contra la pared a todo el planeta en el contexto de globalización por toda la serie de amenazas arancelarias que en algunos casos ha implementado, en otros ha prorrogado, en otros ha distorsionado y al final del día ha provocado una problemática global muy, muy compleja, que empieza, por ejemplo, con datos como los ilustrados ayer por el Buró de Estadísticas Laborales, a pintar indicadores alcistas en la tendencia de la inflación estadounidense. En función a eso, pues el comercio internacional y en particular las exportaciones mexicanas, que el 80% nacionales y el 95% juarenses son Estados Unidos, se ponen en entredicho. Y eso pone en riesgo nuestra operación. Un nuevo conjunto o elemento de amenaza que implica esta carta que envía el presidente Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum el sábado pasado para señalar que nos van a poner 30% de aranceles extra a cualquier otro tipo de arancel ya existente, pues vuelve a poner tensiones en los mercados. Curiosamente, a diferencia del 2 o 3 de abril pasado, donde empezaba los aranceles recíprocos, pues sucede que los mercados bursátiles no reaccionaron el lunes y realmente ha sido errática la reacción, pues ya bajo una presunción de que lo que se está entendiendo es que se va a promover negociaciones agresivas por parte del gobierno de Estados Unidos y ante ello provoque un contexto delicado al tema específico de lo que implique el resultado de implementación de aranceles. O sea, no se espera que apliquen los aranceles, sino que se hagan renegociaciones o negociaciones bilaterales y ante ello pues se disminuya la probabilidad de implementación. Sin embargo, por ejemplo, la carta con respecto a México señala temas no vinculados a una situación comercial, aunque sí subyacentemente señala que hay otros temas, obviamente se entienden los comerciales, pero en concreto habla del tema del apoyo de México como gobierno para atacar al narcotráfico. Y en su caso dice, han habido avances, pero no son suficientes, que muestren la suficiencia y entonces podemos reconsiderar el tema arancelario. Estos elementos ponen de nueva cuenta peso a la probabilidad de que México sepa negociar adecuadamente como país, como gobierno, para efectos de disminuir la probabilidad de que estos aranceles se implementen y pongan en entredicho de manera grave nuestras exportaciones. Aranceles de 30% ordinarios de 0 a 30 encarece nuestro producto, provocarán la necesidad de que exportadores, sobre todo nacionales, sacrifiquen rentabilidad y que exportadores maquila reconsideren su ubicación de procesos de producción. Por otro lado, importadores estadounidenses tendrán que asumir parte del costo y eventualmente pasar algo a los consumidores. Y entonces las presiones inflacionarias van a permear.
da pauta para que se implementen de manera plena, es poco probable en función a lo que acabo de decir. Son demasiados eslabones conflictivos que todos, incluso de manera indirecta, le generan conflicto a Estados Unidos. Porque si México entrara a recesión por los aranceles, ciertamente provocaría presiones migratorias hacia Estados Unidos. Y por más complejo y rudo que pueda ser el gobierno de Estados Unidos en contra de los migrantes ilegales, finalmente son una frontera gigantesca que provoca el ingreso constante y recurrente de gente que no puede ser contenida por las Fuerzas Armadas o por las fuerzas policiales que están a cargo de estas acciones. Y entonces, al final del día, sigue habiendo presiones migratorias. No es deseable tener un país emproblemado económicamente de vecino, porque al final del día se va a revertir tu política migratoria, al menos en los hechos. Dos, no es viable tener un país vecino con conflictos comerciales, porque al final del día también dependes venderle cosas. Y también muchos eslabones de producción estadounidenses, si bien no dependen de manera absoluta de México, sí tienen algún grado de dependencia y te va a provocar una problemática en Estados Unidos. Y tres, finalmente, vas a provocar de manera directa problemas inflacionarios y presiones de rentabilidad en la Unión Americana por la importación de productos encarecidos. O, de lo contrario, plantear movilizar las plantas de Estados Unidos se encarece de manera directa, ya sea por generación de empleo a una tasa más o menos de 15 veces salario mínimo superior allá. Dos, la posibilidad de automatizar, pues con sus costos de inversión inherentes, que no necesariamente las empresas hoy en día, en términos generales, corporativamente hablando, tienen la disponibilidad de encarecimiento, de incremento de su deuda para poder afrontarlo. Y entonces, ante ello, la predisposición de invertir en este escenario, pues no es lo más factible. ¿A qué voy como conclusión? No creo que se vayan a implementar los aranceles, pero sí creo que va a generar presiones muy agresivas y que ese tipo de posiciones provocarán en última instancia incrementos en los costos de producción no rentistas, como por ejemplo trasladar eslabones de proyectos de cumplimiento a esos otros países. Se me ocurre, oye, pues Estados Unidos no quiere absorber el costo ambiental de inversión en contra de cambio climático y cosas de este tipo, incluso ni siquiera creen que ocurra, pero suponiendo sin conceder que se tiene que cumplir, trasladar el costo a las empresas exportadoras de otros países. Y entonces, ante ello, pues el costo rentista provoque un detrimento en esas empresas exportadoras, pero tras de la idea de resguardar el bien mayor, que es sostener la relación comercial con Estados Unidos, pues se tendrá que absorber. En el caso mexicano lo hicimos con mecanismos laborales de respuesta rápida, han sido efectivos, pero también se han empezado a limitar en implementación. Habrá que ver si no nos empiezan a trasladar otro tipo de elementos dentro del mismo esquema laboral, el ambiental y algunos otros rubros a los que pues le convenga a Estados Unidos como país y en concreto al gobierno de Estados Unidos, incluso en el eslabón político, para efectos de conocer la mecánica de la renegociación o de la posición concreta con respecto a sus aranceles. Aunado al tema de renegociación propio del TEMEC, que presuntamente como revisión jurídicamente debe empezar en octubre, pero que muy probablemente se transite a una renegociación plena pronto, y entre más pronto mejor, para evitar este tipo de anuncios incendiarios como el del fin de semana. Entonces, así las cosas, pues de nueva cuenta tenemos un escenario de incertidumbre complejo ante este contexto de amenazas arancelarias en contra de México. De ocurrir plenamente los aranceles, pues probablemente México entraría en recesión. Sustituirlo por el mercado interno, pues no tenemos tiempo de lograrlo con la celeridad adecuada, aunado a que, suponiendo sin conceder que las cosas estuvieran estables, que no están, pues nos llevaría más o menos unos 20 años a estabilizar ese alcance. Voy a corte, no se vaya, siga en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. En el tercer foro IMEF ESG, Transformando el futuro empresarial hacia la sostenibilidad. Líderes empresariales, expertos en sostenibilidad y representantes de sectores clave se reunirán para dialogar sobre cómo las empresas pueden integrar los principios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, en el corazón de sus estrategias. ¿Cómo puede la gobernanza corporativa fortalecer la sostenibilidad a largo plazo?
¿Qué papel juegan el talento humano y la tecnología en la transformación sostenible? ¿Estamos preparados para enfrentar los nuevos riesgos ESG en un entorno cambiante? A través de paneles especializados, se abordarán temas como la evolución de la gobernanza corporativa, la gestión de riesgos ESG, el papel del talento humano, las inversiones con impacto, la transición energética y la innovación tecnológica. El foro busca no solo compartir buenas prácticas, sino también inspirar acciones concretas que impulsen un modelo empresarial más ético, resiliente y comprometido con el desarrollo sostenible de México y del mundo. Te esperamos el 18 y 19 de agosto en el piso 15 de la Bolsa Mexicana de Valores. Inscríbete aquí: www.foroesg.imef.org.mx. Continuamos en Solo Negocios Radio. Un segmento de Solo Negocios Radio, y el último elemento no es el de la declaración de estos organismos terroristas y las implicaciones en instituciones financieras. Eso lo dejaremos para otro programa, pero pues es el tema fiscal mexicano. A ver, el Servicio de Administración Tributaria viene haciendo un esfuerzo extraordinario importante de aplicación incluso agresiva en sus procesos de recaudación por múltiples aristas. Algunas cuestionables, algunas otras con concesiones de la Corte muy amplias que hace 20 años no se hubieran autorizado, pero que da pauta para que el gobierno esté cobrando los impuestos federales pues conforme a cumplimientos objetivos o incluso por registros máximos históricos. En algún momento se habló durante el sexenio pasado que muchos de estos impuestos eran derivados de diferimientos que jurídicamente era viable aplicar, pero que el SAT provocó actos conducentes a eliminar esos criterios de diferimientos y por lo tanto se aplicaran de manera inmediata los pagos. Esos ya no son aplicables hoy en día porque ya lo que era diferido y ya no es diferido, porque ya se pagó, pues ya no tiene aplicación diferida hoy en día, ¿no? Valga el comentario. Dos, por ahí hay algunos juicios importantes con algunas contribuyentes que probablemente algunas expectativas es que se pierdan y obliguen a esos contribuyentes a pagar. Pero no es suficiente para sostener el ritmo requerido de recaudación en materia de impuesto sobre la renta, en materia de IVA, en materia de IEPS si acaso, y recordando lo que hemos hablado en otros momentos, IEPS es un impuesto no creado para recaudar, sino para inhibir conductas. Sin embargo, en muchas ocasiones se utiliza para recaudar. El tema de impuestos ecológicos y de el sesgo hacia impuestos locales, como los de predial, traslación de dominio, impuestos sobre nómina, entre otros, pues empezarán a crecer más. Vamos a ver, muy probablemente hasta por premios, si no es que por obligación, de la federación a los estados que se encargue de cobrar más predial, más impuesto sobre nómina, más impuestos de traslación de dominio, adquisición de inmuebles, entre otros. Y los ecológicos, por supuesto. Y entonces eso pueda despresurizar un poco el tema de captación de recursos del fisco federal. Y bueno, pues tenemos el 8 de septiembre la probabilidad de ya la presentación del paquete económico. Bueno, tenemos pacto jurídico de que ese día se tiene que presentar. Sin embargo, es poco probable que se vaya a presentar una reforma fiscal. Ya habría más voces hablando de ello. Debería de ocurrir, sobre todo a nivel federal, pero pues al parecer no va a ocurrir y seguirán con la intención de que el SAT siga esforzándose y utilizando sus herramientas fiscalizadoras pues medio de manga ancha para lograr esos máximos de recaudación. Sin embargo, no son máximos de recaudación que estén ayudando realmente a resolver la problemática fiscal del país. El país más o menos paga 14% de su Producto Interno Bruto, es la recaudación fiscal, ¿no? Cuando los estándares internacionales de OCDE rondan hacia el 25%. Estamos lejos. Países latinoamericanos como Chile tienen tasas más altas incluso que México. Y entonces, pues obviamente está la visión de que los empresarios no pagan, clásica.
Pero también está la visión de que los informales no pagan porque no pagan por ser informales. Y el problema es que el informal siempre uno se lo imagina como la persona de muy pobres recursos y que en su caso está en la calle vendiendo chiclecitos o cosas así. Y no, eso es muy falso. La informalidad tiene muchísimas aristas. Incluso está la parte ilegal, que también es informal, ¿no? Como el tráfico de drogas, entre otros. Pero bueno, yéndonos a la parte informal, no de actividades criminales, sino simplemente de una actividad económica no formalizada, pues allá hay un eslabón del 55% de los agentes económicos que contabiliza la encuesta nacional de ocupación y empleo a través de la población económicamente activa. O sea, ¿cómo carajos pensamos que podemos recaudar adecuadamente cuando no hay una sola modificación normativa que vaya a resolver la problemática de informalidad? Países como Honduras y El Salvador tienen mejores condiciones y menores tasas de informalidad. En México, estados como Chihuahua andamos como en tasas de 33 y 35%, que a mi parecer es altísimo, pero hay estados que hasta el 90%. Entonces aquí la problemática es cómo vamos a resolver el problema del elefante blanco en el salón del que nadie quiere hablar y no hay tema al respecto. Ahora bien, por otro lado, el SAT hace su esfuerzo, logra su recaudación y Hacienda en los últimos meses ha hecho el esfuerzo de disminuir el gasto público, lo cual trae detrimento en los servicios públicos y en su caso con ello intentar bajar el déficit de la deuda contra PIB hacia 4% esperado desde el 5,9 con el que cerró terriblemente el endeudamiento del año pasado sin ninguna efecto productivo relevante, al menos notorio al momento, digo, ninguna de las tres obras de insignia del gobierno anterior da en este momento para nada. Oye, que va a pasar tiempo, de acuerdo, ¿cuánto? Por favor, díganos la proyección financiera para saber cuándo vamos a contar con ellos, porque a mi entender siguen requiriendo recursos de subsidio cuando no funcionan, ¿no? Y entonces en ese alcance, pues obviamente tenemos pues la problemática de que por un lado el país tiene presiones de parte de las calificadoras de que nos pueden degradar la calificación de deuda si no logramos disminuir este déficit fiscal, lo que significa que las tasas de interés subirían que pagamos a la deuda externa y encarecería nuestro dinero. Y entonces el presupuesto, en vez de destinar X a pagar la deuda externa cada año, ahora pagaremos X más algo, ¿no? Y ese es un problema para el gasto público, sobre todo con pensiones crecientes, con necesidades de los mexicanos, ver el tema de medicinas, de seguridad, de educación, etcétera, etcétera. Ya no hablemos de temas más profundos como los recursos que deberían de destinarse a dependencias como el Poder Judicial para expandir adecuadamente sus servicios, las fiscalías de la República y las de los estados, dependencias como la COFEPRIS, dependencias como la Secretaría del Trabajo, entre muchas otras, ¿no? Bueno, en ese contexto, pues realmente que perdamos calificación de deuda es terrible. Y entonces Hacienda hace su esfuerzo, el SAT hace su esfuerzo. ¿Quién no hace su esfuerzo? Pemex. Pemex, con una deuda enorme, con un manejo de pago de proveedores terrible, con un plan de negocios desarticulado, dedicando recursos a actividades de las que no es bueno, e incluso el gobierno federal dedicando recursos a construir plantas de refinación, por ejemplo, en donde no somos buenos, pues básicamente estamos provocando pérdidas recurrentes para Pemex. Hay una utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortizaciones, pero el asunto es cuando aplicas esos criterios, amortizaciones de deuda, depreciaciones ya nulificadas probablemente de equipo que pues, no está en buenas condiciones, intereses de deuda y por supuesto los impuestos que también tienen su peso relevante. Lo que obliga a la problemática de tener que recurrir al gobierno y decirle, dame dinero para pagar mis proveedores. Ahorita el gobierno de Estados Unidos está generando presiones importantes para que a los proveedores estadounidenses se les pague. Y entonces la respuesta es, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta situación en concreto? Así las cosas, pues entonces las presiones correspondientes de la estructura presupuestaria fiscal también son elementos que pueden enrarecer el resultado final de los diferentes parámetros medidos por IMEF, como el PIB, la inflación
balance público tradicional concretamente, obvio, las tasas eventualmente, si nos degradan calificaciones de deuda independientemente de la inflación, pues va a provocar incrementos en los costos del dinero, el tipo de cambio y, por supuesto, el empleo y la cuenta corriente. Entonces, las expectativas de IMEF son de un estancamiento económico, pero se puede empeorar por una condición interna de generación de empleo negligente, una condición de relaciones comerciales con el extranjero y en particular con Estados Unidos comercial complicada, y también una condicionante fiscal de presupuesto gubernamental integralmente hablando, con múltiples aristas con las calificadoras, aristas con la recaudación fiscal, que si se cae la actividad económica, obviamente se cae la recaudación fiscal, y con la problemática del gasto público y, por supuesto, con un Pemex desilvanado. La presidenta Sheinbaum señala que va a presentar un proyecto de negocio para estatal en las siguientes semanas. Pues esperemos que sea funcional, porque mientras siga operando igual, creyendo que podemos con todo, cuando notoriamente no se puede y lo único que provoca es endeudamiento y agravamiento, ya no de Pemex, que esa empresa está en prácticamente quiebra, sino del gobierno mexicano, poniéndolo en riesgo con respecto a sus propias instancias financieras, pues obviamente el contexto se pone bastante delicado. Así que esos son los tres grandes riesgos: las propias situaciones internas de generación de empleo, las propias cuestiones internas de materia fiscal y la propia condición con la relación comercial con Estados Unidos. A eso le podríamos sumar temas migratorios que, conforme haya habiendo expulsiones de mexicanos en el extranjero, pues tendremos que asimilarlos en un país donde no crecemos, no generamos oportunidades, pues veremos qué situaciones ocurren. Ciertamente muchos mexicanos pueden regresar a México a generar oportunidades, pero no todos. Muchos tienen capital humano disminuido, no tienen grandes conocimientos y entonces buscarán un empleo ordinario en México que no necesariamente vamos a generar. Y el elemento de riesgo primario que desde diciembre venimos citando, que es el nombramiento de organismos terroristas o la designación, pues lo profundizaremos para poder ampliar en otro programa, porque es un tema sumamente delicado, adverso, pero que también puede tener implicaciones al crecimiento económico. Por lo pronto me despido, agradezco su atención, pásenla excelente, nos escuchamos pronto. Gracias, Arturo, por tu apoyo. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.